El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado de esta generación. De todos los animales puros lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré la superficie de la tierra a todo ser viviente que hice. Aquí es la primera vez en la Biblia que se usa la palabra impuro para animales. Entonces fue después de aquí del diluvio que los animales se vuelven puros e impuros. ¿Por qué? Porque cuando la tierra se corrompe, como ya vimos que fue por eso el diluvio, los animales empiezan también a tener otro tipo de alimentación como lo es la carne. Esto no estaba dictado por Dios, el comer carne todavía no era algo que Dios permitía, así que muchos animales eran impuros porque empezaron a comer carne o a comer cadáveres de animales, la carroñería. Y pues bueno, los animales que son puros son los animales que son inocentes, ¿no? Que son como fue la verdadera creación de Dios al inicio. Son las ovejas, las cabras, las vacas. Y entonces, ¿qué tienen? O sea, ¿cuál es el significado de pureza, no? Pues que son herbívoros, que no solo sirve su carne para comer, sino que ellas ya daban alimento, daban leche, daban piel para vestir. Y también, era pues la presa, ¿no? Ellos eran pues la representación de la inocencia, lo que ya no podía ser un humano ni un animal, eh, que no era de pezuña hendida y que no rumia. Rumia es como la vaca, ¿no? Que regresan la comida y la vuelven a mascar y la pasan otra vez. O sea que tiene un simbolismo, ¿no? Por ejemplo, la pezuña hendida quiere decir que está partida en dos, que significa que el camino es bueno y malo. Entonces ellas saben discernir dónde está el camino bueno y dónde está el malo, o sea, separar. Esta es una representación para los humanos, el andar trae sus cosas malas y sus cosas buenas, y que una cabra o un animal con pezuña hendida sabe diferenciar las cosas buenas de las cosas malas y sabe por dónde camina, se fija dónde pisa y tiene mejor agarre, ¿no? Que una pezuña que no tiene esta separación en medio. Y el rumir quiere decir que procesa las palabras de Dios, ¿no? Que regresas. Es como si tú como humano no te sirve de nada solo ir caminando por el bien si no tienes esa relación o sabes de las palabras que Dios te está diciendo. Es como pensar en las palabras de Dios, no solo escucharlas. Y eso es rumir porque cuando volvían a comer la comida que ya habían tratado de pasar, lo vuelven a hacer para extraer todos los nutrientes y lo malo, las toxinas. Entonces, por ejemplo, el cerdo, que cumple con la pezuña hendida, pero que no rumia, es alguien visto impuro en el Antiguo Testamento porque era un engañador, ¿no? O sea, de simple vista parece que haces lo bueno y lo separas de lo malo, pero en el interior no tienes esa, no tienes esa mmm, relación con Dios de procesar lo que dices, lo que piensas. Pero esto, pues así como puedes entender el mensaje, ¿no? Con animales. Entonces, por ejemplo, ya ven que el cerdo es más normal que tenga parásitos dentro de él, porque como no regresa la comida y no desecha lo malo, pues también por eso estaba prohibido comerlo aparte, por salud y higiene. Y Noé hizo todo el acuerdo con lo que el Señor había mandado. Aquí también hay que pensar en que Noé trajo, como yo decía, el continente al principio era solo uno, no eran varios. Entonces aquí estaban todos los animales, sí, estaban los pingüinos también, estaban los dinosaurios. Y hay que pensar en lo más lógico, ¿no? Que para que entraran en el barco tienen que ser especies que aún no empezaban su vida reproductiva para que la tuvieran toda por delante y volver a repoblar el continente en aquel entonces. Tenía Noé 600 años cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces, para salvarse de las aguas del diluvio, entró
en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Esto, como el diluvio es más una descreación del mundo, entonces por eso tuvo este periodo de espera de el arrepentimiento de que pudieran tener más personas, que no sucedió. Los 7 días en los que hizo, o eras, en los que hizo la creación, ahora se esperó otros 7 días para deshacerla, por eso son 7 días. Y el reafirmar sobre una y otra vez que entraron las parejas de animales es para que quede claro que no quedó fuera ninguna de ellas, porque ese era el método antes, como una constancia de que se había cumplido lo que Dios había dicho, no, reafirmar y reafirmar una y otra vez. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Aquí primeramente dice que se reventaron las fuentes del mar profundo o del abismo. Esto quiere decir que el agua que guardaba en el interior de la tierra salió desde abajo, en forma de geyser, en forma de volcanes que hicieron erupción, entonces fue un caos, ¿no? Otra vez volvimos al caos del inicio de la creación y también la lluvia de que venía del cielo. Entonces, eso quiere decir que aquí fue donde se comenzó a partir la tierra, cuando antes de que empezara la separación del Pange, aquí fue donde se partió la tierra, porque como salió el agua de abajo fue algo, o sea, no fue una lluvia normal, fue algo que fue catastrófico. En ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca de Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Aquí volvemos a reafirmar lo que yo decía, ¿no? Que la repetición de que no faltó ninguno dentro del arca de lo que Dios había mandado. También dice que Dios se lo había mandado a Noé. Aquí estamos usando la palabra, bueno, del hebreo Elohim, el Dios de la creación, lo ordenó. O sea, Elohim, no, el Dios que todavía es el Dios distante del juicio también. Pero dice que el que cerró la puerta del arca fue el Señor, o sea, Yahvé. ¿Por qué? Porque este es el Dios de la misericordia, sí. El Dios del juicio ordenó que entraran todos los animales porque iba a acabar con el mundo. Pero Yahvé, el Señor de la misericordia, fue el que cerró la puerta. No se podía cerrar por adentro. Y no había una seguridad de que el agua no fuera a entrar más que alguien, que en este caso obviamente es el Señor, cerrar la puerta por fuera y la asegurara para que el agua no entrara por ninguno de los huecos. Entonces es la protección en la palabra de Dios. Es hermoso, ¿no? Como Dios es el que te protege con su palabra. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 15 codos por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves y los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pareció todo ser que habitaba en la tierra seca y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra, solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca, y la tierra quedó inundada 150 días. Entonces aquí estamos hablando de que sí, Noé sí tenía esa certeza, ¿no? De lo que él contaba en los días que estaba dentro del arca, en cómo supo cuántos codos había subido el agua del diluvio y hasta dónde le llegaba al arca, ¿no? El nivel del mar y todo esto. También pues obviamente aquí en el arca no entraron los peces porque son de agua. Bueno, creo que obviamente porque no entraron, porque su hábitat pues es el agua. Ya el que se haya juntado el agua dulce con el agua salada,
yo creo que fue ahí cuestión más de supervivencia de los más fuertes, ¿no? Dentro del mar o del agua dulce, porque como todo se movió, me imagino que estuvieron buscando dónde estaba su vida. Si, si el agua, se creía que el agua dulce había estado más por encima que el agua salada, entonces ahí sí, pues no lo mencionó, porque él fue un testigo visual, ¿no? Él estaba dentro del arca y lo que él veía dentro del arca era de lo único de lo que podía hablar. No podía hablar de los peces ni de la vida marina. Aquí yo creo en una teoría que dice que, bueno, no teoría, la misma Biblia dice que se rompieron las fuentes del abismo, o sea, de dentro de la tierra, y que también fue lluvia del cielo o de arriba, ¿no? Entonces, el agua que está dentro de la tierra es pesada en minerales, ¿no? Como la sal. Entonces, esta agua es más pesada, que se queda más en el fondo, y el agua que viene del cielo es dulce. Entonces, es una teoría, se llama estratificación, y dice que se pudo haber ocurrido un fenómeno llamado haloclina, que el agua salada, como digo, se queda abajo en las profundidades y es donde los tiburones que han sobrevivido varios cataclismos encontraban refugio, y el agua dulce, al ser más ligera, flotaría sobre la salada. Los peces del río y de los lagos habrían sobrevivido en estas capas superficiales. Creo que es algo muy interesante, ¿no? Como un libro que no es de ciencia y que en un capítulo te habla de una cosa parece no ser profundo, pero si te pones a investigar un poco, tiene los detalles.